Hay personas que su paso por este mundo es un regalo de Dios para los demás. Yo creo que el Papa Francisco capta que hay una tentación que podemos tener como iglesia. Sueñen y cuenten sus sueños. Habemus Papa. El Papa, con esto engloba el que siempre quiso ir como a esas orillas donde nadie quiere ir. Esa es precisamente la razón por la que elegimos amarnos unos a otros. ¿Cómo le haces para seguir creyendo en algo que ha causado tantas heridas, como la iglesia misma? Tengan coraje, vayan adelante. Para mí creer en Dios es como estar en el mar abierto, agarrado de un flotis, de un flotador. Dialoguen con los viejos. ¿Has dudado alguna vez? Quiero que la iglesia salga a la calle. O sea, es neta, tú que todo amor y todo el rollo, o sea, ¿por qué permites eso? Entonces de repente sí te puedes encontrar con una estructura que puede ser como muy acartonada, muy lejana. ¿Por qué estás tan seguro que Dios existe? Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Te agradezco mucho que estés aquí, Padre Mayo. Gracias por darte el tiempo, porque aparte fue de un día para otro. Sí, no, pero con gusto, con Sí. gusto. Claro, Sí, qué bueno sí, que sí. estás aquí. Oye, platícame, ¿qué te deja a ti este jesuita que es el Papa Francisco, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, dos cosas antes para ubicar. Yo creo que el Papa Francisco capta que hay una tentación que podemos tener como iglesia, sobre todo los religiosos, los que somos sacerdotes, o hasta desde que eres seminarista. Se llama el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? De fondo es que uno como sacerdote... A ver, hay una cosa que es cierto. Cuento una anécdota. Cuando recién me hacen sacerdote aquí en Torreón, yo me acuerdo que alguna vez salí de clases de la Pereira, andaba saturado y dije, no, ahorita no llego a la casa, me voy a ir a ver una película al cine, a ver si alcanzo a ver Batman. Creo que estaba Batman. Entonces llegué, pues no podías comprar con el teléfono nada, o sea, llegabas a la taquilla y le dije, ¿hay boletos todavía para Batman? Y dice, pues sí, ya empezó, o sea, están los cortos y nomás queda un asiento, pero no sabía, o sea... Y dije, pues échamelo. Y ya que entro, pues veo que está en medio, al centro, un asiento. Digo, pues ahí voy. Entonces, ya oscura sí. La sala. Yo, con permiso, pase, padre. O sea, yo dije, ¿quién me reconoció? Y, o sea, tengo 3 meses de ser padre. Sí. A ver, cuando a uno lo hacen sacerdote, ser sacerdote es una figura simbólica que sigue teniendo como mucha influencia y mucho poder. Uh-huh. Y creo que si uno no tiene los pies en el piso, puedes perder piso. Claro. La gente te trata de manera especial y el clericalismo es que eso lo usas como para promoción personal, te dedicas solamente como o sea, te encierras en cuestiones eclesiales, tus amigos piensan igual que tú y hay muchos, o bueno, la gran tentación es como estar escalando porque lo que quiero es ahora ser obispo y a lo mejor ser cardenal y entonces sí. Y eso significa hasta cierto punto privilegios y cierto poder claro. Simbólico. Entonces el clericalismo es como cuando te vuelves un burócrata y creo que el Papa Francisco capta que de eso no se trata. O sea, si te metes a estas ondas es para ayudar a los demás. Sí. Y que no se te olvide que quien funda todo esto es un tal Jesús de Nazaret, que eso se dedicó, él nos encerró en el templo de Jerusalén y se hizo amigo, y sus amigos eran solamente los fariseos y sacerdotes del templo. Uh-huh. O sea, Jesús se fue con la banda, con la raza sí. Y con los más marginados de aquella época. Y sin miedo fue a saludar a los leprosos, a quienes decían, Dios los está castigando con esa enfermedad. Fue con los más pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los que pensaban diferente y rezaban de manera diferente. No tuvo broncas de ser amistades que si con el centurión o con... O sea, fue un hombre de una gran apertura. Sí. Y creo que eso capta el Papa Francisco, que también al mismo tiempo creo que el Papa capta que es como una invitación para todas y todos, católicas y católicos, y a lo mejor de otros lados, en el sentido de qué se trata esto de ser creyente. Esto de tener fe, ¿qué significa? Que me sepa muchos rezos, muchas jaculatorias, que me persine a cada momento. Y yo creo que él capta que no, pues es, primero, como tener esta unión con Dios, esta apertura con Dios, esta confianza en Dios, esta manera de hablarle, de confiarle, de exponerle el corazón, de exponerle mi mente, de hablarle con mis pensamientos, con mis sentimientos y todo, ¿verdad? Y a veces decirle, me está cargando el payaso, estoy súper triste, estoy súper angustiado, traigo esta tristeza con la que no quepo, estoy pasando por esta situación.
Y desde Jesús, háblale, dile a Dios, pónsela en las manos. Entonces, creo que el Papa capta que se trata de abrirnos a una trascendencia, a este Dios del que nos habla Jesús, que es un Padre bueno, que nos escucha, que nos acompaña, que a lo mejor no nos soluciona todo, pero sí siempre nos acompaña y está a nuestro lado. Y un Dios que de alguna manera siempre está apoyándonos, como decía hace rato, para que podamos sanar nuestras historias, para que podamos... todos tenemos, creo que el Papa lo dice, o sea, todas y todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado. Dios no es alguien que nos quiera castigar, es alguien que nos quiere recuperar. Dios es alguien que nos ayuda a que nos salgamos del pecado, a que reconstruyamos nuestras vidas, a que podamos ser personas más humanas, más sensibles a los dolores del otro, porque los otros a veces pueden ser que estén más quebrados que lo que uno ha estado quebrado. Claro. Entonces, por un lado se trata de unirte a Dios, tomarle la mano a Dios para que nos ayude, para que te ayude, para que me ayude. Y luego creo que también es el mismo Dios el que nos dice, ayuda al otro, vuélvete buen samaritano. Claro. Esto lo tiene muy claro Francisco. Y creo que por eso hay como dos frases que creo que van en esta vía. Él dice, tenemos que ser una iglesia de salida. Es decir, no se trata de que nos encerremos entre nosotros, vivir con miedo al mundo, estar recordando antiguas épocas en las que fuimos muy poderosos y todos nos consultaban, los presidentes venían, los reyes venían a preguntarnos a quién ponemos como próximo rey. O sea, no es esa época, no tenemos que estar anhelando y llorando glorias pasadas. Se trata de salir, ¿a dónde? Pues a donde hoy está el dolor, a donde hoy hay sufrimiento, a donde hoy hay depresión, falta de sentido de vida. Esto de ser iglesia en salida es como salir y hay... el día de ayer, que fue uno de los primeros funerales del Papa, estuvo una monjita francesa, creo que es, ¿no? Sí, creo que es hermanita de los pobres. Esa congregación tiene un carisma bien bonito, porque es estar con los pobres, ser pobre y de aneta. O sea, esta monja, esta madre vive en un camper con otras monjas, y su pastoral es con cirqueros y con la comunidad LGTB de allá de Roma, sobre todo con mujeres trans. Y varias veces y se hicieron muy cuates, ella y el Papa Francisco. Y ella es sobrina de una monja argentina que mataron en la dictadura militar que hubo allá en Argentina, que la conoció el Papa. Entonces se hicieron ellos esta monja se hicieron muy cuates, y esta religiosa varias veces le llevó chavas trans a que platicaran con el Papa. Okay. Ahora han recuperado testimonios de estas chavas que salían llorando, como diciendo, nunca me imaginé que un Papa me escuchara. Claro. Y creo que ahí es donde el Papa tuvo especial sensibilidad, especiales signos, como decir, como Papa tengo que ser buena noticia para todas y para todos, sobre todo para los que viven en las periferias, viven en las orillas, o se sienten en las orillas de la sociedad y de la iglesia. Claro. Hacia allá tengo que ir. Yo la verdad no es que sea el mejor católico del mundo, inclusive creo que, o sea, no soy nada buen católico, creo en Dios, y lo creo, y la razón por la que creo en él es más una razón de querer creer, porque obviamente durante el paso de tu fe puedes dudar, porque al final de cuentas eres ser humano, pero a lo que quiero llegar es que a mí lo que me empezó a llamar la atención de decir, ok, creo que este Papa, a diferencia de los demás pocos que he visto y que he conocido, porque tampoco conozco muchas historias, pero cuando escucho un poco de Jesús y escucho un poco del Papa Francisco, creo que es el que más se parece a lo que Jesús predicaba, ¿no? Y lo que enseñaba, ¿no? O sea, de yo soy un refugio para que te sientas bien. Yo no tengo que ponerte, o sea, yo no te voy a condicionar el que puedas estar cerca de mí. La realidad es que cuando más necesitas de Dios o de creer en algo, porque también este espacio se trata de que cada quien crea en lo que quiera creer, pero que sea un alivio, ¿no? Sí. O sea, lo buscas como un alivio, o sea, tú encuentras a Dios en tu peor momento, cuando la verdad es que los humanos cuando nos la estamos pasando bomba, pues ni nos acordamos, los ciudadanos de a pie como yo, ¿va? Pero en el momento más oscuro buscas de dónde puedes agarrarte, ¿no? Sí, a ver, recordemos esto, todo esto empieza con Jesús de Nazaret, sí. Y él tenía este tipo de gestos, este tipo de detalles. Ciertamente en 2000 años de historia en la iglesia, pues es como si cada año le pusieras una capa más a la cebolla. Entonces de repente sí te puedes encontrar con una estructura que puede ser como muy acartonada, muy lejana, y que a lo mejor siempre anda caminando a un paso muy lento en comparación a la velocidad con que camina la sociedad y la humanidad.
Creo que, por ejemplo, eso pasó con Jesús. En la Edad Media, Francisco de Asís es alguien que venía de una familia pues muy adinerada, mercaderes de telas, y él como que tiene esta intuición de decir, creo que se trata de ir a ayudar a los pobres, a los leprosos, y Francisco de Asís eso es lo que hace. Renuncia como a la tradición comerciante de la familia y decide irse a ayudar a los pobres. Ese va a ser el gran Francisco de Asís. Ujú. En la iglesia yo creo que es el santo más santo. Ese es el top, Francisco de Asís. Por eso el Papa Francisco Ahí te toma va. el nombre, ¿no? Entonces, sí, de hecho a Francisco de Asís se le dice, él es un alter Cristo, es como otro Cristo. Ok. Y cuando en el cónclave sale electo Jorge Mario Bergoglio, uno de los cardenales que está a un lado, creo que es un franciscano que le dice, no te olvides de los pobres. El cardenal de Sao Paulo, Brasil. Sí, le dice, no te olvides de los pobres. Entonces él cuando va a cambiarse el outfit para ponerse la vestimenta de papa, es ahí con ese no te olvides de los pobres que se acuerda de Francisco de Asís y ahí decide ponerse el nombre de Francisco. Y yo creo que también ahí encuentra como la línea clara de hacia dónde hay que ir. O sea, Francisco de Asís, en la Edad Media, fue al encuentro de los que vivían aparte de la sociedad, o sea, los más pobres, los más enfermos, los rechazados. Y creo que Francisco en ese sentido va a ir a las periferias. De hecho, hasta por eso yo creo que también decide, cuando lo hacen papa, decide no quedarse en el Palacio del Vaticano, sino irse a esta casita ahí de Santa Marta. Y ahora pide... ¿Qué es ahí, en la casa de Santa Marta? Entiendo que, o sea, el Vaticano es como un conjunto de cosas, ¿verdad? Están los apartamentos del Papa, pero al mismo tiempo ahí tienes como una especie de hotel para cuando hay cónclaves o visitan obispos y cardenales. Y él como que dice, no, yo no quiero estar solo ahí en el palacio, ¿verdad? O sea, yo quiero estar acá como para sentir, que también es una cosa muy jesuita, vivimos en comunidad, o sea, no, es raro el jesuita que viva solo y si vive solo es por alguna misión que se le encomienda. Él como que quiere estar con más gente y se va a estos departamentos, a su departamento agarra dos cuartos que están en esta zona que se llama Santa Marta. Y ahora pide también ser enterrado. Está el Vaticano y hay otras 3 basílicas en Roma, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. A él le gustaba ir ahí a hacer oración, entonces él pide estar incluso fuera del Vaticano, pero dentro de estas basílicas, ahí está otro papa también enterrado, él pide ir para allá. Pero digo esto porque el papa, con esto engloba el que siempre quiso ir como a esas orillas donde nadie quiere ir, y creo que es un papa hasta cierto punto como muy, muy valiente y capta. A ver, ¿de qué se trata esto de ser creyente? Que decía hace rato, pues se trata, sí, por un lado, tomarme de la mano de Dios, pero al mismo tiempo, con la otra mano, tomar la mano al hermano o a la hermana, quien quiera que sea. Y una cosa que decía el Papa, se trata de tender puentes. Y la iglesia lo que tiene que ser es como un hospital de campaña en guerra. En la guerra el hospital de campaña atiende heridos, pues probablemente no nomás de tu lado, sino del otro lado. Y quien llegue herido, se trata de aquí darle consuelo, darle esperanza, ayudarlo a que sane. Y creo que eso trata de hacer Francisco. Y una cosa muy característica de él, creo que por eso, yo creo que va a ser recordado por ser un papa cercano, por ser un papa humilde, sencillo, renunció a tanta pompa y a tanta cosa ahí, o sea, a sus mismos zapatos, los quiso traer, no aquellos zapatitos rojos que se usaban. Hoy estaba escuchando en la mañana que en el ataúd, o sea, ya que lo pusieron su cuerpo en el ataúd, le pusieron sus zapatos que tenía siempre. Inclusive la gente preguntaba ¿por qué los zapatos del Papa se ven desgastados? Y decían, es que es porque son los que, o sea, son literal los de él. Sí. Ah, mira qué buena onda, no había escuchado eso. Pero sí, no me extraña y casi seguramente pidió que se le enterrara también con sus propios zapatos. Entonces, creo que el Papa, creo que va a ser recordado como un Papa misericordioso, compasivo, solidario, que tendió puentes. Y yo diría alguien que no tuvo broncas en romper protocolos, con tal de estar cercano a la gente. Sí. En las audiencias, a donde quiera que iba, podía parar el papamóvil para ir a bajar y darle un beso a alguien que estaba enfermo, para ir a cargar un bebé. Probablemente muchos papas lo hayan hecho, pero sí, como que a cada rato. Sí, claro. De hecho, el otro día estaba platicando
con mis amigas de aquí de la Medalla Milagrosa que fueron a bailar matachines allá al claro, Vaticano sí. y que dicen, o sea, el Papa rompió protocolos, o sea, les dio chance, o sea, Sí. que yo digo, qué difícil ha de ser vivir en el Vaticano con tantos protocolos y recomendaciones y no te salgas de aquí y haz Sí. esto. Y es el Papa como que le valió un cacahuate con tal de ir al encuentro con la gente. Siempre que podía hacer, lo hacía. Y es un papa que escribía cartas de su puño y letra, dando ánimos a mucho tipo de gente. Estaba viendo ahí en Instagram que le escribió una carta a la mamá de Cerati, por ejemplo, cuando se entera que fallece. A varios escritores les escribía, oye, qué bueno que estás escribiendo esos libros, síguele, adelante. Que nada te asuste, mantén siempre la esperanza, la alegría. Hay un cuate que escribió un libro de Bailar con la soledad, José María Rodríguez Olaizola, y él dice, lo que guardo como tesoro es una carta que me escribió el Papa de puño y letra diciendo, sigue escribiendo y siempre sigue bailando. Entonces, a mí se me hace que es un Papa que siempre trató con diferentes gestos, y los gestos simbolizan mucho, de estar cercano a la gente. Y creo que así, eso así va a ser recordado. A mí me pareció algo me parece muy emotivo el ver las filas en el Vaticano para verlo, para estar 10 segundos enfrente de él. Escuchaba que el clima en Roma cambió en los últimos 2 días. De estar haciendo un poco de frío se soltó un calorón, entonces la gente está bajo el sol, pero está ahí, aguanta, ¿no? O sea, inclusive creo que hay un par de gente que ya se desmayó por golpes de calor y cosas así, pero que hay esta voluntad de, es que yo me tengo que despedir de él, ¿no? O sea, yo lo quiero ver, ¿no? Y que de repente, pues te topes con que creo que al día de hoy en la mañana iban 50, es el primer día de ¿Cómo le llaman? Exequias. Sí, de que la Ajá, gente sí. puede pasar, no sé cómo se llama. Y creo que van 50,000 personas que van a verlo. A lo mejor alguien que esté escuchando dice, "Ay, no es nada, o sea, ¿cuántos millones de católicos hay?" No, pues, En sí, primer pero lugar, ajá. llegar a Roma es complicadísimo. Entiendo que los boletos y los hospedajes están carísimos, no hay, o sea, y aún así, pues te habla de que Iberia, ciertas aerolíneas están incrementando el número de vuelos que hacen todos los días a Roma, porque la gente quiere ir a verlo, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia porque independientemente de que yo sea católico, o sea, siempre el que la gente siga agarrada de su fe es una buena señal, ¿no? O sea, creo que eso siempre es bueno. Y yo creo que el Papa ayudó a tener esperanza. Sí, Te daba esperanza. Sí, Era sí. alguien que motivaba y daba Sí. esperanza. Sí. Sí, yo creo que también una cosa que él podías ver mucho era que no necesariamente necesitabas creer en Dios para sentarte a platicar con él, ¿no? Hay un montón de entrevistas que, pues, inclusive se sienta a dialogar con gente que, pues, creen cosas muy diferentes a él, que cuestiona todo lo que él representa, ¿no? Y siempre como con esta apertura de escucharte y decirte, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor pues, tienes razón por ahí, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que ha sido algo muy positivo. Y ahorita, antes de que prendiéramos las cámaras, te preguntaba si no estamos en un punto donde podemos dar un paso para atrás. Mira, está la posibilidad, ¿verdad? O sea, ¿quién va a ser el próximo Papa? No sabemos. Y hasta cierto punto, ahorita es un cardenal el que va a ser el próximo Papa. Hasta cierto punto, todo lo que haya hecho, o sea, si es muy conservador, muy progresista, no sabes ya de Papa cómo vaya a ser. Entonces la moneda está en el aire. Claro. Claro que, también te decía hace rato, claro que tengo mis fantasmas. O sea, yo veo Estados Unidos, estuvo la época de Obama, de mucha apertura, y ahorita tienen a Trump. ¿Puede pasar? Pues sí puede pasar, pero yo quiero confiar que a ver, yo creo que el Papa Francisco sí pone la iglesia, por así decir, como en números negros. Creo que con el Papa Francisco sí pasa, a ver, como con esta imagen, a lo mejor si yo le voy al Real Madrid en su momento, pues digo, bueno, ciertamente no le voy al Barcelona, pero Messi juega bien. Claro. O sea, si es un crack, o sea, ciertamente será Sí, del sí, equipo sí. diferente o Sí. del contrario al que yo le voy, pero que Sí. es innegable de que este es un crack. Yo creo que así con el Papa Francisco se puede decir. Y yo creo que el que venga de alguna manera, creo que el Papa Francisco ya le hizo mucha chamba y ya le abrió mucha brecha como para que continúe. Porque, a ver, el punto es que la iglesia no se vuelva intrascendente para la gente del presente. O sea, Claro. sino que tenga una voz de esperanza. Sí, hay discursos que ya no van, que ya no encajan, que ya no lo puedes hacer. Que creo que, pues, por ejemplo, pasaría, o sea, creo que si el siguiente papa no tuviera como, no tuviera como estos votos de austeridad que tenía el Papa Francisco,
puede ser un ir para atrás, ¿no? Sí, O pues sea, vas a perder a mucha hasta gente. volverte a o poner sea, los zapatos, no sé quién los hace, si Bali o Gucci o así, rojos. Es que son simbolismos, símbolos, ¿no? sí, Que a la sí, gente sí, le... sí. O sea, y aparte creo que hoy la gente estamos, de cierta forma, como... pues, digo, lo ves en redes también por la proximidad tan inmediata que tenemos con las cosas. Muy de mírame y no me toques. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, Y sí, muchas sí. veces también siento que queremos que las cosas pasen para probarnos que estábamos bien, ¿sabes? O Sí. sea, Sí, ciertamente, a ver, con este tema del Papa, el próximo Papa, a ver, sí tiene también, pues sí, de alguna manera una vara muy alta. sí. Yo quiero confiar que va a llegar, o sea, como que va a andar como, a ver, ¿qué es eso? O sea, creo que Francisco sí fue alguien que tendió muchos puentes. Sí, No veo por qué hay que otra vez levantar murallas. claro. O sea, creo que dejó... Hay una cosa que hizo muy padre Francisco que se llaman los sínodos. El sínodo o sea, convocas a obispos o a cardenales para hablar sobre ciertas situaciones que hay en el presente. Y al Papa Francisco lo que se le ocurrió fue en los sínodos también invitar a monjas e invitar a laicas y laicos, o sea, es decir, gente que no es ni religiosa, ni religioso, ni monjita, ni padrecito. Y yo creo que esas visiones, esas mesas de discusión, de diálogo, enriquecieron mucho. Y hasta cierto punto hay alguien que decía, y fueron, en 3 años hubo varias reuniones de estas, de los sínodos, y fueron varios cardenales, estuvieron ahí varios meses, por lo menos un mes en el Vaticano, varias semanas discutiendo, analizando, checando. Quieras que no, fueron 3 años de casting como para ir viendo quién podría continuar con esto. Ok. Viene todo este protocolo del cónclave, que no lo conozco, pero vi la película, y eso ya me dio idea de por dónde va a ir la cosa. Oye, déjame te digo un dato que me impresionó de la película de Conclave. Es que el 20 de abril llevaba, creo que 1.2 millones de minutos de streaming. El 21, o sea, ya que Sí, murió el sí. Papa, llevaba 6.9, una cosa así. O sea, O sea, se despivotó la gente volteó, o sea, ¿sí ¿sabes? O Sí. sea, digo, no, a lo mejor mucho por morbo, mucho por que te refresque el tema, lo que sea. Sí. Pero ahorita que viste la película, me acordé que lo leí y se me hizo impresionante. Digo, no sé si los números están exactos, No, pero yo era de creo que 1.2 sí, a sí, sí, 6.9, sí. es una locura en menos de 24 horas, ¿no? Sí. O sea, lo que causa todo esto. Y fíjate, yo una cosa, cuando vi la película de Cónclave que me gustó mucho, yo dije, a ver, qué película tan interesante, porque no la hace una congregación religiosa, no la hacen unas monjitas, pues son laicos, o sea, es gente normal, Sí. el director, el que escribe el libro, y yo creo que de fondo lo que me gustó fue, a ver, se necesita la iglesia en este mundo, pero también cierto tipo de iglesia, una iglesia que esté abierta, que esté dialogando con los diferentes problemas que tenemos como humanidad en el presente. Y yo diría también, me gustó mucho el discurso del cardenal Benítez que aparece allí en Cónclave, no lo vamos a spoilerear, Sí, sí, sí. pero me parece que es un discurso muy humano, muy fraterno, y otra vez que regresa a la raíz, o sea, ¿qué es lo que hizo Jesús hace 2000 años en los rumbos de Galilea? Él nos tiene que inspirar para que como iglesia hoy lo hagamos en esta época presente. Claro. Sí. Adaptándote al mundo de hoy, ¿no? O sea, a las diferentes Es al formas mundo de de cómo hoy al que le piensa la tienes que hablar. gente. Es a los hombres y a las mujeres del presente a quien les tienes que hablar. No a los de hace 100 años. Me preocupa que a lo mejor en el pensamiento estrecho, ¿sí? De ciertas personas que están en ese puesto, que su única forma de ver la vida, que su forma de ver la vida debe de ser la única, ¿no? O sea, que creo que lo puedes experimentar un poquito con lo que está pasando con Donald Trump, o sea, con algunos líderes políticos es que es la mía y todos deberían estar de acuerdo conmigo, si no, no es. Y si no te gusta, pues no cabe. Me preocupa porque lo estrecho del pensamiento de alguien puede ser exclusión para mucha gente. Sí, a ver, en estas épocas donde tienes un personaje de pensamiento único y absolutista como Trump, creo que sí tiene que haber un contrapeso o alguien que también tiene mucha influencia que siga presentando otro rostro de diálogo, Claro. de cercanía, de estar atento, por ejemplo, con el tema de la migración, como para decir, a ver, aquí no se trata de estar condenando a la gente, se trata de estar ayudando. A ver, Claro. son realidades que se están presentando, o sea, hay Claro. que enfrentarlas, resolverlas de mejor manera.
en lugar de andar condenando, en lugar de andar amenazando, o sea, no es el odio, no es la violencia, no es como estar excluyendo a los que piensan, como tú dices, diferente a uno. O sea, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a convivir, a coexistir y que, pues bueno, pues todos estamos en este mismo barco. Me llamó mucho la atención también escuchar, o sea, y eso, de ahí fue donde anoté la pregunta de, ¿crees que podemos dar un paso para atrás? Aunque es una pregunta natural, que empieza a haber como conflictos, ¿no? Entre unos cardenales y otros, porque definitivamente a esos niveles en cualquier institución, pues es política, ¿no? No todos, como lo decía el mismo Papa Francisco, acomodados hay en todos lados, ¿no? Y es complicado como filtrarlo. Entiendo que los conflictos que había era porque unos empezaban como a tener ciertas reuniones y otros decían, no, espérame, hay que esperar a que lleguen todos. Y entonces empiezas a ver cómo empiezan como a jugar sus fichas y dices, ay, caray, o sea, están jugando con fuego, ¿no? O sea, hay mucha gente que en esta institución encuentra un consuelo, ¿no? O sea, como para que te vayas a equivocar con algo que tú decías ahorita, te lo dejaron al menos con la puerta abierta de la gente decir, ah, caray, a ver, es que yo no creo y yo de esta forma pienso y esto no puede ser posible, pero de perdida puedo dialogar con él, no me tengo que pelear porque pienso diferente, ¿no? Sí, no, sí. El Papa Francisco fue un hombre de diálogo. Me tocó ver como documental de Amén, en donde él se entrevista con varios chavos. Y de todo tipo. O sea, y no le tuvo ninguna bronca, ningún miedo a la pregunta que le hicieran. Para mí ese tipo de gestos, a mí en lo personal, como creyente, como católico, como jesuita, como sacerdote, me deja un precedente. O sea, ciertamente hay cosas que yo no tengo... a ver, de mí para mí. Yo no sé quién vaya a ser el cardenal que llegue a ser papa y cuál postura traiga. Sí. Pero a mí el Papa Francisco sí me ha evangelizado y sí me ha marcado una línea de por dónde va la cosa. O sea, yo que estoy en estas ondas, creo que sí se trata de tomar esta estafeta y decir, se trata de vivir con cierta austeridad, ser humilde, sencillo y accesible para la gente y de no perder el piso y más bien pues tratar de ir ahí donde nadie quiere ir y en el ministerio, en el servicio, en las misas, en los sacramentos que doy, estar atento a la gente, ser accesible y hasta cierto punto, en ciertos momentos también romper ciertos protocolos con tal de hacer encuentro con los que tengo enfrente, ¿verdad? Sí. O sea, para mí esa es como una tarea, pase de estafeta que siento del Papa Francisco. Sí. En lo personal, como que yo digo, eso le agradezco. Y ahora, él decía, recen por mí. No, pues ahora yo le rezo al Papa y le digo al Papa Francisco y decir, ahora, ayúdame a que esto no se me olvide, sino a tenerlo presente día a día en lo que estoy haciendo como jesuita y como sacerdote. Y eso lo tengo muy claro como sacerdote. O sea, sí tengo que estar muy atento y es que digo, es que acá, 24/7 estoy representando a alguien. Y si yo de repente soy grosero con una persona que está pasando un mal momento, ella puede tener el mejor pretexto para decir, ay no, bye, yo aviento todo esto, o sea, quito todo esto, que es no nomás que si yo hice algo malo, como decir el mayo, no, sino a toda la iglesia, a Dios, a toda la fe. O sea, sí puede suceder. Entonces, yo creo que, y esto, a ver, por ejemplo, en el Papa Francisco y en este documental, creo que él, a ver, sobre este documental, él aceptó que la gente fuera muy honesta y muy directa y que le soltara cualquier pregunta e inquietud que trajera. Y él también fue muy honesto en responderla y muy fraterno, o sea, plantó cara. Esa es una característica también del Papa Francisco. En un tema que es bien delicado, la pederastia en la iglesia, en donde un tiempo más bien fue una cosa que se barra y se echa debajo de la alfombra, él dijo, no, tolerancia cero, esto no se puede permitir. Sí. O sea, que un cura ande abusando de otros, eso no. O sea el sacerdote es alguien que viene como una especie de bombero a ayudar a las víctimas, no es alguien que viene a generar incendios. Sí, claro. Entonces, creo que en ese sentido deja un buen precedente. Y otra vez, creo que por lo mismo, sabiendo que su figura representa y simboliza mucho, en todo momento estuvo tratando de ser cercano, fraterno, misericordioso, compasivo, humano, sencillo, tratando de compartir esto, de como compartir esperanza con los demás, y una cosa que también, siempre alegre, tratando de sonreír y de buen humor. Sí. Sí, claro que hubo cosas que a lo mejor lo alteraron, pero las decía, pero por lo regular lo veías en buen ánimo, en buen mood. Sí. O sea,
alegre, contento. Sí, claro. Y con capacidad, era como muy campechano, como muy ocurrente. Y hay diferentes videos que ahora con este tema de que acaba de fallecer, Sí. están apareciendo como de mucha espontaneidad, era como muy él, muy auténtico. Ujú. O sea, no te andaba haciendo poses, o sea, porque digo, hay quien quiere ser simpático y más bien genera todo lo contrario. Sí. Este no, sí era muy auténtico, muy neta, o sea, sí era. Sí, me llamó mucho la atención que una pues, de las últimas cosas que quiso hacer fue salir a dar la vuelta en la plaza de San Pedro, ¿no? O sea, que inclusive escuchaba que lo dudó un poco. O sea, que primero él, o sea, voltea con su enfermero, que creo que era la persona de más confianza en los últimos años con él, y le dice, oye, ¿puedo salir a dar la vuelta? Y el enfermero le dice, sí, claro. Y cuando ya iba a salir, como que dudó un poco de, oye, ¿no? ¿Sí crees que aguante? Sí, todo va a salir bien. Pero o sea, porque eso fue impresionante, ¿no? O sea, que lo viste el domingo de Pascua en la Plaza San Pedro lleno, dar la vuelta, saludar, intentó que le acercaran un niño y de repente al día siguiente en la mañana despertas con la noticia de que ya no está, ¿no? Y dices, ay, caray, o sea, hasta el último momento se esforzó como para, siempre para estar ahí sí. cerca, ¿no? Sí. A mí se me hizo muy bonita esas imágenes en silla de ruedas que, a ver, pues está en la enfermería, estás reponiéndote de una enfermedad, pues mandas con el outfit elegante con el que hay que dar misa, ¿verdad? Si andas vestido así de civil. Sí. Entonces, sí, que le dieron ganas de ir a rezar a alguna de las capillitas, creo que hay de San Pedro, y ahí lo llevan en silla de ruedas. Y en efecto, trae pantalón, ya le pusieron como un poncho de estos ahí sudamericanos, pero con esta actitud cercana, saludando, ahí bendijo a algún niño. Yo digo, en todo momento, hasta cierto punto, rompiendo protocolos. Pero fíjate que aquí no es el afán de transgredir, de ser disruptivo, de asustar, sino yo creo que hay que romper ciertos protocolos para ir al encuentro con la gente. Uh-huh. Sí, es eso. No es romper por romper, sino... ¿Cuáles protocolos, por ejemplo, tú crees que deberían de cambiar? Es que mira, hay muchos protocolos. Por ejemplo, en este caso, cuando sale... Muchos se asustaron porque no iba vestido de blanco como pontífice. Ah, ok. Eso que dices, a ver, claro que es importante, pero lo más importante es que seas humano, que seas fraterno, que seas cercano al otro. Lo sacan en silla de ruedas, tú dices, a ver, de aquí a que voy y me visto, pues dice, a lo mejor me dieron ganas de ir a rezar aquí a la capillita que está enfrente, y pues así como voy. Sí. Ese tipo de detalles, yo en lo personal digo que no se me olvide. Que no se me olvide que lo más importante es servir al otro, ayudar al otro, ir al encuentro del otro. Porque aquí, fíjate que se juntan estas dos cosas, que yo digo, por un lado es estar unido a Dios y por otro lado estar unido al prójimo. Sí. A mí ese detalle se me hizo como muy bonito. Y como decir, pues aunque no ande vestido como claro, pontífice, como su santidad, pero bueno, nunca, no dejó, o sea, a mí me gustó mucho esa imagen, porque yo digo, pues ya es un abuelito, ¿no? Sí. Porque aparte creo que él siempre se asumió como que, independientemente de que fuera el Papa, seguía siendo un ser humano, ¿no? Sí. O sea, y que en estos momentos que ahorita que me decías, claro que hay momentos donde el video famoso donde se hizo un escándalo porque una señora lo jala y la quita y le da ahí como un manazo. A ver, sigue siendo un ser humano, sí, ¿no? O sea, y es una persona que ya está más grande, que lo jaloneen, ¿sabes? Pero siento que a este tipo de personas los ponemos en un lugar donde, así como a veces nosotros podemos sentir que la iglesia nos tiene como a prueba para ver si soy digno de, también nosotros, de cierta forma, estos cuates no se pueden equivocar, porque donde se equivoquen, o sea, me confirman que yo tenía la razón, ¿no? Desde tu punto de vista, cuando escuchas a la gente alejarse un poco, ¿cuáles son esas razones por las que se están alejando? O sea, yo no sé si no creen desde el inicio de sus vidas o en algún momento se separaron. Pues, a mí esta sensación de que se separan en algún momento me da porque creo que es por alguna herida, ¿no? O sea, que la misma vida tuvo y que no encontraste a lo mejor eso que tú esperabas de Dios, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la gente... Mira, es que es difícil que regreses a una misa cuando el padre te regaña. Sí. O cuando el padre dice cosas que dices, no, estás... o estás en una onda elevada que ni al caso,
o estás discriminando a gente que a lo mejor no. Creo que Jesús no haría eso. A ver, pon un ejemplo. El otro día estaba platicando con la mamá de una chava que se va a casar, que no es aquí en La Laguna, es de otra ciudad, porque me va a tocar ir a otro lado a dar a una boda. Y bueno, pues estamos en los trámites que con la parroquia. Como esta chava que se va a casar anda ahorita afuera, fue la mamá a hacer los trámites. Pues el padre de esa parroquia le metió una regañiza que ella salió llorando. Okay. Y yo le digo, pues sí, perdón por mis hermanos, ¿verdad? O sea, hay unos como que no captan de qué se trata, o sea, porque yo diría, ese no era el modo de Francisco, ¿verdad? Sí. O sea, Francisco nos decía que el cura, o sea, que el sacerdote, que el seminarista huele a oveja, o sea, que estés con tu gente, Claro. que seas cercano, o sea, facilita las cosas, ¿para Sí. qué se las complicas? ¿Qué afán de querer imponerte a los demás o de hacer notar tu autoridad? Sí. O sea, no se trata aquí de que seamos una colección de narcisistas, pues no, se trata de servir al prójimo, que eso no se nos olvide. Una cosa que también creo que capta el Papa y tiene que ver con esto, los sacerdotes tenemos que dar testimonio. Eso es lo que hace que la gente también siga Sí. creyendo. Entonces, no es pura chamba de Dios. O sea, no, si yo le estoy ayudando a Dios, también tengo que tener como un testimonio creíble. Sí. O sea, yo me tengo que creer lo que estoy diciendo. Y no nomás eso, lo tengo que vivir. Y lo tengo que bajar en actos, en actitudes, en Claro. modos, en estilo, en cómo convivo con los demás, en cómo vivo como ser Sí. humano. Yo he conocido sacerdotes que han sido bendición en mi vida. He conocido sacerdotes que han sido buena noticia en mi vida. Unos ya no están, unos ya se me murieron. Creo que ahora mi chamba es tratar de ser buena noticia y bendición con la gente que estoy. En honor a lo que ellos me han enseñado, hay uno que yo quise mucho, el Félix Palencia, que yo le decía, fíjate, el Vigos me mostró la compañía de Jesús, me mostró a la compañía, tú me mostraste a Jesús. Siento que es muy humano creer en algo más, ¿no? O sea, en algo más grande. De otra forma se siente como mucha soledad. Sí. Digo, no lo sé, por ejemplo, entiendo, digo, he escuchado entrevistas de gente que es atea y tienen un desarrollo de pensamiento increíble y se enfocan en lo que están viviendo ahorita, sí, pero siento que el confort de creer en algo más, no necesariamente en el Dios católico que nosotros conocemos o alguien que cree otra cosa, desde tu punto de vista, ¿qué te da el creer en algo más? ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué es tan importante llevar la palabra de Dios a alguien más cuando pues, podría ser que pues, yo creo y yo estoy bien, ¿sabes? ¿Por qué tengo que convencer al otro? O sea, ¿por qué crees que es tan importante el decir, oye, conoce esto? Sí. Mira, para mí la fe, la espiritualidad, creer en Dios, en este mundo y en esta vida que a veces es tan compleja, tan difícil y a veces como tan adversa, para mí la fe, la espiritualidad para mí creer en Dios es como estar en el mar abierto, agarrado de un flotis, de un flotador, de un salvavidas, pequeño, de tal manera que me ayuda a mantenerme a flote. Y con la otra mano tengo que remar a la orilla. Para mí la fe es algo que te ayuda, sobre todo en momentos difíciles, como a que no te desbordes, no te hundas, no te desmorones y que mantengas esperanza, como decir, sí, hoy está bien difícil la situación, pero mañana puede ser que empiece a estar mejor y con esta otra mano tengo que remar, tengo que seguirle, tengo que darle. Creo que la fe es algo que nos ayuda a mantener la esperanza, creo que es algo que nos ayuda a darle sentido a la vida. Hay una frase que se me hace como muy bonita, bueno, una oración que se inspira en un jesuita, el padre Arrupe, que dice, enamórate, permanece en el amor, y eso lo decide todo. Permanece enamorado y eso va a decidir por qué te levantas en las mañanas, qué libros lees, lo que te hace que pierdas el sueño, que te sufras, que te duela, pero permanece enamorado. Sí. Para mí la fe es lo que nos ayuda a conectarnos con la esperanza, con el amor. Tengo buenos amigos ateos y yo lo que digo, bueno, a lo mejor él no le ponen, yo le digo Dios o lo que siento que me invita a Dios, pero yo en ellos veo que de alguna manera algo que los mantiene a flote es creer en el amor,
son personas comprometidas, son personas que están luchando por una causa buena, están ayudando a gente que está pasando situaciones difíciles, están acompañando comunidades indígenas allá en Chiapas, están apoyando. Hay una causa en donde tratan de ayudar a otros. Entonces, yo digo, para mí Dios es el que me invita a que haga eso. Yo no sé ellos cuál sea la vía, pero veo que también van encaminados a ayudar a otros. ¿Y cómo le haces para seguir creyendo, ¿sí?, en algo que de cierta forma también ha causado tantas heridas, como la iglesia misma, ¿no? O sea, yo hoy escucho mucho a gente decir, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Inclusive creo que yo he sido uno de ellos. Porque de repente como que la sensación de ver que lo que tocamos los seres humanos, de cierta forma tendemos a ensuciarlo. ¿Cómo le haces para seguir creyendo cuando de repente se mancha tanto? A ver, por un lado, yo digo, ciertamente, cuando la fe se vuelve fanatismo, no está padre. Porque un fanático, y más cuando es un fanático de Dios, por así decir, pues pierde de vista al ser humano que tiene enfrente y lo convierte en una cosa o en un animal que hay que extinguir. Y lo veo, por ejemplo, pues si una de las guerras que están ahorita es la guerra de Israel con Palestina, pues de fondo ahí está un factor Dios, y en lugar de ser un Dios que nos ayuda a encontrarnos como hermanos, pues hace que no, o sea, parecería que quiere más bien que nos estemos peleando. Sí. A mí lo que me ayuda, a ver, yo alguna vez aquí escuché una religiosa que ella es una religiosa que hace Zen, fue a dar una charla a la Ibero, y yo aproveché para hacerle una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y un místico? Y me gustó lo que me dijo, porque dice, mira, el fanático, dice, nosotros en el mundo nos relacionamos y a la mujer le ponemos, para conocer las cosas y para ubicarlas, les ponemos etiquetas a las cosas. O sea, pongo aquí una etiqueta de micrófono, pongo una etiqueta de mesa, pongo una etiqueta de checo, pero luego si quieres, a lo mejor por un aire de repente se cambian las etiquetas. Y entonces yo digo, no, esta es una mesa, aunque la realidad hace que yo no vea eso. El fanático se queda con las etiquetas, ve las etiquetas, no ve la realidad. Sí. El místico ve más allá de la etiqueta, ve lo real, Sí. ve las situaciones reales, los problemas reales, las personas reales. El fanático deja de ver eso. Y a veces, y el fanático puede ser alguien fanatizado con temas de Dios. Claro. Y el fanático también ya perdió a Dios. No lo está viendo. No, totalmente. No lo está viendo. Totalmente. O sea, si en el otro estás viendo está un enemigo, creando un Dios de su a su imagen y semejanza. Exactamente. Y yo creo que más bien Dios es alguien que te ayuda a que rompas esquemas, para que vayas precisamente al encuentro de lo real, del ser humano real y del Dios real, que para mí es el Dios del que nos habla Jesús, que es un Padre bueno, que nos quiere, que nos perdona, que nos ama y que tiene un amor infinito. Yo no tengo que hacer cosas para caerle bien y para que Él me quiera y para que nos quiera. Él es un Padre, así es. Sí. Él como Padre así es, bueno, nos quiere, nos perdona. Y yo creo que el punto es que vivamos esa experiencia de amor, de perdón, de alguien que siempre está, de alguien que apuesta por nosotros, que cree en nosotros. A veces, como que digo, creo que la bronca no nomás es que captemos, que creamos en Dios, sino que Él cree en nosotros. Porque eso implica una responsabilidad, como decir, este es mucho paquete el que me está dando. O sea, Sí. Pero creo que eso nos ayuda para que pues agarremos la onda de lo que se trata la vida, de a qué vine yo a este mundo, por qué despierto todas las mañanas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que quiero hacer. Entonces, a mí este Dios, el Dios de Jesús, creo que me invita a eso, a que haga algo bueno de mi vida. Creo que algo que se piensa mucho hoy es, ¿por qué si este mundo, este universo, lo que le queda, hasta el tamaño que te quieras ir, lo creó alguien, que lo creó desde el puro amor, puede permitir que sucedan las cosas que suceden en este mundo, ¿no? Porque la realidad es que hay una distancia gigantesca entre lo que escuchas de Dios, el Dios que Jesús nos platicó, y la institución de la iglesia, ¿no? O sea, siento que es innegable que acá tiene que haber una reconstrucción, una limpia, como le quieras llamar, ¿no? Porque creo que hay una distancia gigante. No estoy diciendo que generalizada, pero desafortunadamente es como en las redes sociales. El mal comentario va a opacar a todos los buenos, ¿no? Sí, O sea, sí.
creo que esa es una de las razones que más escucho de decir, ¿cómo puede existir alguien como el que me están platicando si mira la realidad? ¿Cómo puede permitir esto, no? Sí. Fíjate que hay una, a ver, esta es una pregunta bien interesante, si Dios es tan bueno, hay el mal. A ver, creo que la tragedia del mal es de que un ser humano puede dañar a otro por libre decisión. El Dios, o sea, a lo mejor la pondría de esta manera. Creo que el Dios en el que creo, el Dios en el que creemos, es un Dios que nos ama, que nos ha dado la vida, nos ha mandado este mundo, esta vida, y nos ha regalado la libertad. Yo la voy a poner así, para que aprendamos a tomar decisiones que vayan encaminadas, a que aprendamos, en lo personal, a que me cuide y a que aprenda a cuidar a los demás. A que me cuide, a que me dé, yo en lo personal, yo digo aquí va como en dos frentes. A que en lo personal me dé cuenta qué cosas sí me ayudan, qué cosas no me ayudan. Qué cosas me construyen, qué cosas me destruyen. Qué cosas sí me hacen bien, qué cosas me hacen mal. Qué cosas sí me ayudan a que sea un mejor ser humano, una mejor persona. Y qué hay también dentro de mí que puede detonar mi parte más tóxica y me pueda convertir en un demonio para los demás. Sí. Dios nos manda al mundo con esta posibilidad de que yo me puedo convertir en un demonio para los demás, pero también me puedo convertir en alguien que sea buena onda, alguien que sea un buen ser humano para los demás. Y el punto es que eso me lo deja en mi cancha, ese valor me lo deja en mi cancha y yo tengo que tomar esa decisión. Y al mismo tiempo con los demás, yo puedo ser el peor ser humano, el maestro más estricto, sangrón, regañón, que casi como si se esmerara en ser cruel y sádico con los alumnos, por poner un ejemplo. Eso también puedo ser, Sí. pero creo que también Dios nos da la libertad para que tomemos una decisión de decir, a ver, se trata de que con los demás aprende a cuidarlos, o sea, aprende a darte cuenta que fíjate que la bronca de la libertad, o sea, el Dios en el que creemos es un Dios que sí crea el mundo, crea el universo, crea al ser humano, pero le da este ingrediente que se llama la libertad. Y con la libertad hay dos tragedias. Yo puedo agarrar una pistola y una me la puedo disparar, me puedo hacer daño a mí mismo. O puedo agarrar la pistola y la metralleta y puedo irme contra los demás, fruto de una decisión. Sí. Creo que Dios lo que espera de nosotros es que agarremos la onda y que captemos que de eso no se trata. No se trata de odiar al prójimo, más bien se trata de ser próximo al otro, acercarme, que es diferente, entablar puentes de amistad, de diálogo. Y como decíamos hace rato, aunque no pienses igual que yo, pero al fin y al cabo somos parte de la misma especie, somos hermanas, somos hermanos, no tenemos por qué estarnos peleando. Pero creo que esto no sale de manera como espontánea, sin que yo me dé cuenta. Este es fruto de una decisión también. Pero a veces no te da la sensación como que pareciera que eso es en lo que o sea, sería en lo que nos tendríamos que convertir, pero que nuestra condición humana nos hace lo que en realidad somos. O sea, yo de repente pienso que lo único que necesitas para causar un problema es encerrar a dos seres humanos en un cuarto, ¿no? Es más, inclusive hay un programa que de eso se trata, ¿no? O sea, que es famosísimo aquí en México, que es la casa Los famosa, famosos. y meten un chorro de pelados. Y lo interesante del programa es los conflictos que tienen a unos a otros. O sea, no nada más nos da por hacer los conflictos, sino que nos alimentamos de los conflictos de los demás, ¿no? O sea, ¿no está en nuestra naturaleza ser destructivos? Y es parte de nuestra naturaleza, pero no toda, pero es un ingrediente que ahí está. Y ese es un ingrediente que yo digo, ser adulto funcional es darme cuenta que tengo este botón donde puedo destruirme a mí y puedo destruir a los otros. Sí. Y que decida, no voy a apretar ese botón. Pero ¿por qué seguimos decidiendo hacerlo? O sea, yo me pondré a pensarlo así. Si alguien creó esto y pues después de todo el tiempo porque, o sea, por ejemplo, hoy se habla de corrupción en nuestro país, ya somos el país más corrupto. Si te vas al tiempo de los romanos y después al de los egipcios, eran igual de corruptos. Sí. O sea, Sí, está en la sí, condición humana. Entonces, mi pregunta no es, no puede llegar un tiempo donde si hay alguien allá arriba, ¿no? Que es tan magnánimo y tan poderoso, puede decir, híjole, se me hace que el experimento no está funcionando o se trata de esto, ¿no? Bueno, fíjate que, soy jesuita, Ignacio de Loyola, le gustaba tener una meditación en donde se imaginaba a Dios Padre, a Jesús y al Espíritu Santo viendo el mundo.
y viendo cómo estaba patas para arriba, y viendo cómo nos estábamos dando en la torre y peleando, guerra, sufrimiento, etc. Y como que Dios decía, hagamos redención. Es decir, a ver, arreglemos esto. Y Jesús que decía, mándame a mí, yo les digo de qué se trata. Okay. Entonces a Ignacio Loyola le gustaba imaginarse eso como en el sentido de decir, a ver, Dios lo que quiere es sanar este mundo y nos mandó a Jesús para enseñarnos eso. Ahora, el punto es que para que el hombre sea bueno, lo tiene que decidir. También hasta cierto punto, para que el hombre sea malo, lo tiene que decidir. Está viendo en las noticias esta situación de este asesino químico, que era químico y es feminicida ahí en la Ciudad de México, okay, que antes de que murió, que parece que se cayó, yo creo que se ha de haber suicidado, pero... O sea, que cuando escuchas una historia así no lo puedes entender, ¿sabes? Y todavía más, no, o sea, días antes le habló a los familiares de sus víctimas para burlarse de ellos. Y tú dices, ve nomás, o sea, pero también como que yo digo, no es para justificarlo, pero decir, es que tenemos el chip de la libertad y con ese te puedes convertir en el peor ser humano para los demás, de entrada para los de tu entorno. Sí. Pero yo creo que Dios nos manda otra cosa, pero nos manda para que agarremos la onda y no nos vayamos para allá, que ese es el mal. O sea, vuélvete infierno para los demás. No nos manda para eso. Sí, claro. Entonces, en esta reflexión, oración, meditación, ejercicio que tiene Ignacio de un Dios que quiere sanar el mundo y manda a Jesús para enseñarnos cómo, pues el maestro ya vino. Ahora es nuestra chamba tomar esta estafeta y decir, se trata de que no me vuelva un infierno para los demás. Sí. Mucho menos para mi familia, mis vecinos, mis amigos. Se trata que sea buena noticia para ellos. Es lo contrario. Y yo creo que ahí es donde empieza el proceso de conversión de una persona. Estuvimos hace rato hablando de gente que, por ejemplo, ha caído en el tema del alcoholismo. Pues el alcohólico va al grupo de AA para ahí hacerse de voluntad para este día no apretar el botón de la autodestrucción, sí, sino más bien el botón de lo que me cuida, de lo que me ayuda, porque estando yo bien puedo ayudar a los demás. Claro. Y si no estoy bien, los otros me van a estar cargando o voy a estar pisando callos, y de eso no se trata. Entonces, creo que Dios nos da la libertad para que nos caiga el 20, para que tengamos conciencia del potencial de cosas que podemos tener a nuestro alcance. Podemos generar mucho mal, pero creo que Él a lo que nos manda es a que seamos bendición, buena noticia, que, independientemente de si tienes fe o de qué fe tengas, porque yo digo, a ver, a mí me gusta a veces leer alguna cosa de otras religiones, pero porque apuntan también en esta vía. Vuélvete hermano de los demás. Para mí la fe es eso, creer en un Dios que me acompaña, que me impulsa y que por otro lado también me anima, me avienta así como decir, a ver, si ya te ha ayudado, te ayuda a otros. Claro. Ahora, también creo que aquí, porque también el Papa lo decía, ya hemos estado hablando del Papa, creo que sí es importante tener la conciencia de que yo soy pecador, todos somos pecadores. Sí, claro. Y en cualquier momento puedo cometer la peor taradez que pueda hacer, claro. O sea, la peor decisión. Claro. Esa es una cosa latente en nosotros como seres humanos. Y que inclusive, digo, no te tienes que ir al extremo, pero que hay veces que lo haces, ¿no? O sea, de repente truenas y actúas o dices algo que hasta cuando estabas chavito y te peleabas con tu mamá, decías algo que después es que dije, ¿no? O sea, sí. O sea, te vas. Sí, pero se trata como decir, hay que agarrar la onda y decir, claro. Ahí es donde hay que ir con la persona y decir, oye, perdón, y un ejercicio de autocrítica en lo personal como para decir, a ver, esto no se me puede olvidar, tengo que aprender de esto, creo que no va por acá, sí. Tengo que agarrar otro camino, otro cotorreo, no va por allá, no va por la línea de la destrucción, ni de la autodestrucción, ni de andar de tóxico, se trata de agarrar otro cotorreo. Eso sí, ciertamente, como decíamos hace rato, ahorita vende mucho el odio, vende mucho el escándalo. Muchísimo. Pero yo digo, a ver, pero no se trata, o sea, si quieres más seguidores o sea, no está padre que tengas que caerle mal a la gente porque sí. Lo importante es que hablen de ti. Sí. Es una crítica, digo, no soy muy fan de tantos espectáculos, pero yo digo, ¿qué onda con este Alfredo Adame? Pero él encontró allá ahí la chamba, ¿verdad? En el escándalo. Claro. Pero yo digo, creo que no se trata de eso. No. O sea, digo, a lo mejor piensas de una forma distinta, pero qué infierno vivir así. ¿Te vuelves infierno para los demás? Sí, claro. Y para ti mismo. Pues sí. ¿No?
en la religión te hablan mucho de lo que sucede después de la vida, ¿no? Si te vas a ir al cielo, si te vas a ir al infierno, en otras religiones te dicen otra cosa, no, ok. Pero como que hay esta obsesión, ¿no? Con esta pregunta que aparte nunca nos vamos a saber responder, que es ¿qué pasa cuando te mueres? Hasta que te mueras y ya Hasta que te sepas. mueras Pero aquí- y ni cuenta te vas a dar, yo creo, ¿no? Pero entre lo que sucede esto, estás viviendo esta vida, ¿no? Y a mí una de las cosas que me asombra mucho es que el cielo y el infierno los tenemos aquí en Sí. este mundo, en esta vida. Sí. A mí me asombra mucho lo difícil que puede ser la vida para mucha gente, ¿no? Y si quieres encontrar cada vez a alguien que está peor, lo puedes encontrar, ¿sabes? Y a veces esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué la gente que más, o sea, que menos tiene que ver es la que más sufre, ¿no? O sea, cuando hay un huracán, cuando hay un... Sí. los más vulnerables son los que sufren más pronto. Y ahí es donde se vuelve difícil entender, ¿no? Que hay alguien omnipotente, mucho más grande que todo, ¿no? Que podría poner un alto a esto, pero decide no ponerlo, ¿no? Entonces, no sé si es un tema de que dejas de creer que esa persona existe, o esto, bueno, no persona, sino este Dios existe, o más bien te causa una herida esta persona en la que estás esperando que pueda hacer algo y no lo hace. Ujú. No sé si te hace Bien. sentido. Sí, me hace mucho sentido. Y hay un cuento que me gusta mucho porque de alguna manera me resuelve esta ecuación. Un cuento de Tony de Melo que lo adapto. Haz de cuenta que, a ver, imagínate que vengo por Independencia y no sé, en el semáforo me topo a una niña tarahumara, rarámuri, que veo que está pasando frío y hambre y que está cargado carga a su hermanito que también está pasando frío y hambre. Y yo ahí sí ya reviento y hablo con Dios y digo, no, si te la bañaste, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, es neta, tú que todo amor y todo el rollo, o sea, ¿por qué permites eso? ¿Por qué no haces nada ante eso? Entonces, digamos que Dios, que siempre, o sea, es como muy discreto, de repente dice, no, ya el Mayo ya me hartó, le hago notar de qué se trata. Entonces, aunque Dios no acostumbra, digamos que me marca el teléfono y me dice, Mayo, ¿sabes lo que hice? Te hice a ti, claro que estoy haciendo algo, te hice a ti. Entonces, cuando yo veo este tipo de situaciones, yo digo, a ver, esto es como para que me involucre en algo, Claro. no soy el único, pero soy junto con otros para revertir este tipo de situaciones. Y creo que Dios me anima a eso. Sí. Fíjate, ahorita justo que estás diciendo esto, yo una de las cosas que hoy escucho mucho en día, ya ves que en redes están de moda estas cosas de ¿cuál es la rutina perfecta en la mañana, no? O sea, Que si te levantas a las 5 sí, de la que te mañana. levantas a las 5 sí. y entonces cuando te levantas a las 5, otro te dice, no, ¿cómo puede ser posible que a las 5 sigas dormido? O sea, yo me levanté a las 4, ¿sabes? Es una toxicidad ahí Sí, tremenda, sí, ¿no? sí. Y una de las cosas que últimamente se escucha mucho es no veas noticias, porque el ver noticias y ver tanta tragedia te hace mal, empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir un montón de cosas, empiezas a ver que todo es negatividad, que las cosas están muy mal, etcétera, 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 etcétera. Pero la realidad es que están sucediendo, entonces ¿que lo ignoras? Ujú. Le da la espalda. Y no me hace sentido, porque te voy a decir una cosa, yo también creo que con las noticias puedes desarrollar una adicción, ¿no? Sí. O sea, porque creo que también las noticias pueden, sobre todo en los momentos cuando te sientes muy mal, es la confirmación de que las cosas están mal, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Andas buscando, ¿no? Como cuando dicen ahí, es que si tú tienes una obsesión con los coches blancos, vas a ver coches blancos en la Sí. calle, pero en cuanto la cambies a ver, vas a ver... Sí. Entonces, cuando tú estás viendo noticias, todo el tiempo te estás confirmando que todo está mal, ¿no? Pero entonces te dicen, no lo veas, porque tú decides qué entra y qué no. Y ahí sí yo no tengo idea si te hace bien o no. Pero lo que sí me queda claro es, ok, entonces ignoramos a la gente que sí le está pasando esto y pues qué bueno que a mí no me pasa, entonces no tengo por qué verlo. ¿Sabes? O sea, es un conflicto todo el tiempo de entender, ok, me hace mal verlo, pero entonces lo ignoro, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, yo creo que es importante ver la realidad tal cual es. A ver, yo creo Porque no estás que... solo. No estás solo, no. Ya, a ver, no me puedo desentender del mundo en el que vivo. Ahora, lo que sí creo es, sí es importante elegir a quién sigo, a quién escucho. Sí, totalmente. O sea, como decir, sí, o sea, hay unos como que digo, no, este ni al caso, Sí, pero... que se dedican a ponerle gasolina al incendio, Sí, ¿no? pero hay unas voces que son como muy críticas, muy lúcidas y que te ayudan a ver aspectos como que dices, mira, sí está fuerte la situación, pero creo que también no me puedo apartar de esto, o sea, tengo que verlo.
Entonces yo digo, no, aquí el punto sí aplica el hacer un discernimiento de a qué voces estar escuchando, y también con ciertas dosis, ¿verdad? Con ciertas claro. dosis, sí, sí. Pero uno es el que sí tiene que elegir. Pero es extraño, porque justo a mí me emocionó mucho lo que acabas de decir del cuento de Te hice a ti. Te dice a ti. Claro. O sea, te dice a ti. tú lo estás viendo, tú puedes, a lo mejor, tú puedes hacer algo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, eso está increíble. Sí, a mí ese cuento me gusta mucho, Sí. y o sea, me reta. Y creo que a eso nos invita Dios. Sí, claro. Es un Dios que nos reta. Y que otra, con el tema de la libertad. O sea, no nos va a agarrar de las greñas y nos va a decir que quiero que te portes bien. O sea, no. Ujú. Más bien como que está esperando. Me gusta mucho también hablando de cuentos y de el cuento, la parábola que dice Jesús del hijo pródigo. O sea, Dios es alguien que siempre está esperando que regreses a casa, que agarres la onda, que te pongas de modo, pues para ir otra vez. O sea, a veces uno es como un árbol talado, como decir, pues que otra vez reverdezcas y que eches flores, ¿verdad? Sí, claro. Me imaginaba como este tema de que a veces creemos que el nutriólogo, o sea, construimos como estereotipos de cómo debería de ser la persona, ¿no? El nutriólogo tiene que ser flaco y fuerte y marcado, ¿no? ¿Cómo son los días malos de un sacerdote? Porque pareciera como que, pues el sacerdote siempre está bien, ¿no? Siempre está en paz, pues si está con Dios, o sea, y pues me imagino que ni cerca, ¿no? No, pues hay malos días, o sea, días que alguna situación te bote el tapón y andas enojado y de eso y también en esto de estarse autorregulando, como decir, a ver, no hables, no digas, y de repente sí sale algo que digo, chin, pues no, tengo que pedir perdón por esto, o sea, perdón. Sí. O hay días, yo en lo personal, creo que a ver, como soy profesor y soy sacerdote, entonces siempre estás atendiendo cosas, atendiendo gente. Y creo que eso a veces satura. Entonces yo de repente digo, estoy cansado, estoy saturado, o sea, yo ahorita no quiero ver a nadie, o sea, entonces, sí, o sea, no tengo mi mejor o sea, versión para digo, alguien ¿cómo más. descanso? No sonrío, por así decir. No, o sea, no. O a veces me gusta mucho cuando me doy cuenta que a ver, si estoy saturado, como decir, a ver, haz otra cosa. Me dio en la pandemia por sembrar cactus. Entonces, eso me he dado cuenta que me descansa mucho, me cambia el chip, porque estoy concentrado primero en no espinarme, y otra que si la ponga en esta maceta, la cambio y todo el rollo. Me ayuda mucho también a veces irme a caminar al cerro, y aún así, o sea, pero lo digo porque alguna vez me fui caminando a las antenas estas de Vizcaya, solo, a gusto, y diciendo, qué silencio tan más bonito, escuchar la naturaleza. Y ya que llegué a las antenas, Padre Mayo, ¿qué anda haciendo acá? Dije, ay, no, ¿este es un karma o qué? Pero bueno, lo que a veces, un mal día a mí como sacerdote es, no nomás cuando estoy como saturado, cansado, sino también cuando hay un cierto tipo de situación que te saca el tapón y yo ando enojado y digo, no, sí hay a veces días de esos. Oye, y esta, contéstamela si quieres o no, pero ¿has dudado alguna vez? Sí, a ver, por diferentes tipos de cosas, ¿no? Alguna vez me mandaron a un lugar que yo dije, lo están haciendo con dolo. Ok. O sea, lo que quieren es fregar. Ok. O sea, no lo están haciendo en buena onda, sino, pues, dolo. O sea, digo, el cuate que me está mandando para acá, lo hace con afán de molestar. Y yo de repente, yo como que dije, yo por este cuate no entré a ser jesuita, ni por este cuate me voy a salir de jesuita. Sí. O sea, pero me lo tuve que poner con estas palabras como para no tirar la toalla, pues. Sí ha habido momentos así. Sí, uno que otro. ¿Y sientes culpa o algo después o no? Bueno, culpa cuando sí me he equivocado, claro. No. Culpa me refiero a o sea, porque siento que si en algo somos expertos, bueno, algunos seres humanos yo soy así, a lo mejor por eso estoy pensando que los demás también, pero somos muy buenos para después autocastigarnos por, ¿sabes? O sea, como por decir, ay, caray, pues a lo mejor, no sé, me enojé con Dios y dije esto, o a lo mejor, ¿sabes? O sea... No, mira, yo creo que Dios... Es que siento que es como parte de, ¿no? Es muy humano y muy normal. Si no lo dudas, o sea, entonces, ¿cómo puedes crecer? Sí, ahora, creo que a veces cuando me he estado enojando, o sea, como que sí alcanzo a darme cuenta de decir, a ver, yo sé que no eres tú, Señor, es que se siente Dios. Sí. Sí creo captar un Dios que no manda dedicatorias, así como para fregar. No, o sea, yo creo que más bien Dios
siempre nos acompaña en las buenas y en las malas, pero no es alguien como que, sí, te ve en tu zona de confort y nomás por fregar te voy a molestar. No. Creo que hay algo, o sea, creo que más bien hay seres humanos que sí a veces no les caíste y quieren hacer notar, y te quieren molestar, eso sí. Con esto sí me he enojado, pero creo que sí he alcanzado a notar que más bien como que Dios me dijera, tranquilo, bájale, calma, calma. Ujú. Como que no pierdas el horizonte. Sí. Eso sí. Y yo, a ver, lo que también creo es que Dios es tan grande, tan misericordioso, nos ha hecho, somos sus hijas, somos sus hijos, que creo que Él me diría y nos dice, échale, tú dile, tú suelta. O sea, creo que Dios, hasta en cierto tipo de situaciones, a ver, sí nos dice, no hay bronca que te enojes conmigo, no hay bronca que hasta digas malas palabras, échale. Conmigo sí, porque siempre te voy a perdonar. Okay. Y siempre te voy a dar nuevas oportunidades. Échale. No te quedes con eso, suéltalo. Conmigo es con quien tienes que echar, o sea, haz catarsis, avienta todo. Conmigo no hay bronca. A lo mejor con otro ser humano, ahí sí. Pero yo creo que Dios tiene esta capacidad y hasta nos diría, tenme la confianza de decirme todo sin filtro y como viene y como lo piensas. Sí. Pero no me sueltes. ¿Por qué estás tan seguro que Dios existe? A ver, fíjate que yo creo que por la bondad que me he encontrado en diferentes momentos de mi historia, en personas concretas, diría sobre todo por la bondad que he encontrado, por gente buena que me he encontrado en la vida, por eso, a lo mejor también te podría decir por la belleza que a veces me he encontrado en la naturaleza, o hasta en ciertas obras de arte, que yo digo, no más, qué chulada de cosa, qué belleza. Hoy, antes de venir aquí, le puse a mis alumnos la película de Jojo Rabbit. Oh, okay. Y me gusta mucho el final. O sea, yo digo, o sea, se puede criticar esta película porque pues es una comedia que se hace sobre el Holocausto y los nazis, la Segunda Guerra Mundial. Pero la manera como termina, o sea, porque me acuerdo que la vi hace 5 años y ahora la volví a ver completa. A cada rato me salen reels con el final. Y ya ahora que llegué al final, yo dije, qué chulada, cómo a veces como el ser humano puede llegar a las cotas más altas de la belleza, de la humanidad, de la esperanza. Entonces, a mí eso me hace confirmar no nomás que Dios existe, sino que es bueno. Sí. Porque a lo mejor, lo voy a poner así, o sea, me gusta, hablando de películas, me gusta también la película del extraterrestre, Elliot, que se da cuenta que algo anda fuera del jardín, pues es el extraterrestre, y para meterlo a la cochera de su casa le pone así como un caminito de M&M's, y ahí va sus dulces los va agarrando, el extraterrestre hasta que entra. Yo diría, para mí ese es Dios, como que nos va poniendo cositas como para que sigas avanzando, sigas creyendo, sigas siendo mejor persona, sigas como abriéndote a la trascendencia, a la esperanza, a las cosas buenas de la vida, a los regalos que se te presentan en la vida a través de buenas personas, de detalles que son como muy bonitos, de donde dices, hay una frase que se me hace como muy padre, que se la leía a un monje de allá de Nicaragua, Ernesto Cardenal. Él se fue a un monasterio a Estados Unidos, y Thomas Merton, un fraile que escribe también muy bonito, y los dos ya murieron, pero cuando llega a la trapa, al convento, Thomas Merton le dice a Ernesto Cardenal, le dice, te voy a explicar de qué consiste esto del convento, esto de la trapa, de la vida contemplativa. Son 15 minutos intensos de una cercanía con Dios tan bonita, 15 minutos y 30 años de sequedad. Oh. Y ahora yo digo, sí, cierto. O sea, pero esos 15 minutos me ayudan a seguir cruzando los ratos de sequedad. Sí. No sé, en mi experiencia personal, en algún momento que he sentido que no hay nada, he experimentado como un momento de soledad y un abismo muy, no sé, como muy complicado como de caminar en él,
que por eso me he tratado de empujar a creer, ¿no? Y el empujarme a creer no, para mí no ha sido tener como fe ciega, sino hacer estas preguntas de, oye, porque yo cuando te pregunto, ¿por qué estás tan seguro que Dios existe? No es porque te quiera retar, ¿no? O sea, como sacerdote de, a ver, no, es un tema de, dime algo, ¿no? Sí. Para yo también encontrar ese confort, porque a veces yo no estoy tan seguro, ¿sabes? Sí. Fíjate que, a ver, más o menos palabras más, palabras menos, un filósofo que me gusta mucho, el Søren Kierkegaard, de Dinamarca, del 1800, él decía, nosotros como seres humanos somos finitos en el sentido de que tenemos un fin, o sea, un inicio y un final. Tenemos una experiencia temporal en esta vida, en este mundo, pero como que dentro del ser humano hay algo infinito, hay algo eterno. Somos temporales, duramos un rato, pero dentro del ser humano hay una cosa como latente que es eterna, que es infinita. Sí. Yo diría, para mí esa es la fe, para mí eso tiene que ver con Dios. Okay. Como iglesia ciertamente nos podemos equivocar y a lo mejor por eso se nos vacían los templos, pero yo veo en el ser humano hambre de Dios. ¿Y por qué tanta gente está haciendo yoga o tocando cuencos o tocando yembés? Digo, porque hay un hambre, una necesidad, o sea, o porque también tanta gente haciendo hiking, digo, también está la opción de hacer terapia, Claro. Pero yo digo, porque hay un deseo de conectarnos con algo más grande que nosotros, que a veces está en la naturaleza, entonces digo, o de retarnos incluso internamente, ¿por qué la gente hace tantos triatlones? Pues es como este deseo de retarme. Me da esa sensación que el tratar de ser tu mejor versión es tratar de encontrarte con Dios, ¿no? O llámale Dios, o llámale el universo, o llámale lo que quieras, como le quieras llamar, pero siento que en la búsqueda de adentro es donde está la búsqueda de Dios, no allá afuera. Y muchas veces estamos esperando que venga de afuera. Sí, y de manera mágica. Sí, Dios existe si me encuentro la pareja de mis sueños. Dios existe si vivo la vida de mis sueños, si tengo el trabajo de mis sueños, si me va como yo quiero que me vaya, si me salen las cosas como yo quiero que me vaya. Pero todo eso es de aquí para afuera, ¿sabes? Sí. Y me olvido de lo que está sucediendo conmigo adentro, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor lo que no sucede afuera es porque no te has encontrado contigo mismo, ¿no? O sea, y a lo mejor ese es el camino en el que Dios te lleva de la mano, ¿no? De decirte, a ver, es acá adentro, es una relación de tú conmigo mismo, ¿no? Digo, tú conmigo mismo, o sea, de ti conmigo y contigo mismo, no sé si tiene sentido. Sí. A ver, yo creo que la espiritualidad... Estoy diciendo puros disparates, No, échale. Pero va por a ahí. ver, yo creo que la espiritualidad tiene que ver con echarte un clavado hacia adentro. Sí. Y que ayuda mucho la terapia, sí, pero es algo más que terapia, que este clavo para adentro. Ahorita decía, sí, a veces este deseo de trascender y a veces por eso hacemos triatlones, pero es algo más que el ejercicio físico. Es como un ejercicio interno de como meterte a lo más hondo y abrir todas las recámaras si fuéramos una casa, teniendo la confianza que en una de esas recámaras está Dios o está la parte más sabia que puedo tener yo como ser humano, o hasta cierto punto están mis ancestros ahí si quieres también junto con Dios. Pongo un ejemplo. Ahora también con este tema que estamos hablando del Papa Francisco, yo dije, híjole, cómo me hubiera encantado conocerlo, ¿eh? Estar platicando así con él por lo menos 3 minutos como estoy contigo. Pues no se me dio. Y ahora que veo varios compañeros que ahorita pusieron ahí de portada su foto con el Papa, yo dije, no, cómo me hubiera encantado y pues no se me dio, nunca. Pero yo digo, me pasa con el Papa Francisco, a lo mejor también con mi abuela, con Félix, con Jesús, que yo digo... Pues decimos que están en el cielo. Yo diría, hay una parte de mí, utilizando tecnología, que se conecta vía Wi-Fi con ellos. Y ahora agrego el Papa Francisco, porque yo diría, tan buenas puntadas que tenía y detalles, y me inspiraban, y ahora pues ya. Sí. Pero no digo, no, hay una parte dentro de nosotros que se conecta con ellos. Sí. Para mí la espiritualidad es como cuando uno capta eso y ubica ese espacio, ese lugar, esta parte interna que nos comunica, que nos conecta, que nos ayuda a darnos cuenta que estamos en presencia de algo más grande que nosotros y más bueno que nosotros. Sí, de acuerdo. Para mí esa es la espiritualidad, esa es la trascendencia, y creo que hasta cierto punto es nuestra chamba como iglesia o en lo personal como sacerdote. Yo primero conectarme para ayudar a otros a también que se conecten a esta presencia buena, que yo le digo, pues es la presencia del Dios de Jesús, que es el mismo Jesús resucitado, que es esta misma experiencia de resurrección. Y hasta cierto punto, por ejemplo, ahorita pues estamos con el tema de la muerte del Papa Francisco, como decir,
pues yo creo que él desde donde está, no nomás reza por nosotros, nos está echando porras para Sí. que le sigamos, para que... Esto es un pase de estafeta, yo así también veo la resurrección. Sí, sí. O sea, un pase de estafeta no nomás para Pedro y María Magdalena, sino que 2000 años después Jesús nos sigue diciendo, ¿ya viste de qué se trata? Vas por ahí, toma la decisión de irte por ahí. Sí. Es mucho paquete, soy muy pecador. Como puedas, en el camino te enseño, tú aviéntate, yo ahí te voy mostrando, yo te voy coachando, capacitando, mostrando. O sea, Jesús es el maestro que nos sigue alivianando, capacitando en de qué se trata esto, no nomás de la fe, sino de qué es la vida. Sí, claro. Ahorita que decías lo del Wi-Fi, o sea, de cómo te conectas con tu abuela, así. Cuando mi papá murió, yo me acuerdo que en muchos de los, pues de los pésames o la gente que tiene palabras de consuelo para ti o así, me decían, es que ya no está físicamente, pero ahora vive de otra forma. Y no, o sea, como que me decían mucho, o sea, ya no está contigo, pero está dentro de ti, o cosas así, ¿no? Que creo que son como muy populares cuando alguien ya no está. Y yo decía, ay, caray, no entiendo, o sea, ¿cómo que, o sea, mi papá ya no está y punto? Porque una de las cosas que más shock me causaba a mí es que no lo voy a volver a ver nunca. O sea, nunca voy a volver a hablar con él, ¿sabes? O sea, eso así como el para siempre es así como muy grande, ¿no? Sí. O sea, y eso a mí me causaba como mucho shock. O sea, ya no puedo hacer nada al respecto. Y de repente con el paso del tiempo fui entendiendo que mi papá vivía con, o sea, esta forma que dicen es que ahora vive adentro de ti y ahora vive contigo, está contigo y así, no necesariamente era porque se me fuera a aparecer, sino porque de repente me cachaba que iba manejando y me acordaba de un chiste que me había contado y me reía. Sí. ¿Sabes cómo? Y digo, wow, o sea, no está, pero me sigue haciendo reír, ¿sabes? O de repente digo algo como lo decía él o como cosas así y de repente dices, claro, o sea, por eso se quedan contigo para siempre. Porque independientemente de que física o mente o no, estén o no, tú lo puedes seguir queriendo igual, lo puedes seguir amando igual, puedes seguir sintiendo cómo te quiere igual y aparte sigues teniendo momentos muy íntimos con él, ¿sabes? Sí. O sea, creo que a mí me pasó eso y ahorita que dijiste lo del Wi-Fi se me vino mucho a la cabeza y por eso te lo quería compartir. Mira, yo creo que la fe también es un aprender a confiar precisamente en esto. Yo desde la fe diría, es eso, así es como se nos presentan los que se nos han adelantado. Sí. Pero desde la fe es donde digo, así se me presenta. Cualquier otro te puede decir, ay, ni al caso, es un recuerdo. O sea, pero dices, no, o sea, que a ver, el tema de la fe precisamente va por esa vía. Ahora, yo creo que hay otras cosas que también van en la línea de la fe. Yo, por ejemplo, con esto de ser sacerdote, me toca celebrar bodas. A veces estoy tentado, nunca lo he hecho, pero me dan ganas de decirle, por ejemplo, a la novia, a ver, demuéstrame que te ama. Demuéstrame. Okay. A ver. Es más, traigan un detector de mentiras. No, sí, o sea, sí. creo que cuando amas a alguien, tienes esa confianza de me quiere. Y a lo mejor te digo, a ver, pero ponme en argumentos, no sé. Y a lo mejor puedes mencionar algunos. Claro. Que otro te puede decir, ¿eso qué? Pero para la persona que lo está viviendo el amor, pues no sé, puede decir, no sé, a ver, de repente me corté, estaba en mi casa, o sea, no supe a quién hablar, le hablé a él y me llevó al hospital. Y estuvo conmigo toda la noche. Tenía juntas de trabajo, pero son pequeños signos donde dices, cuento con él, Claro. me quiere. O no sé, o sea, hay diferentes lenguajes, símbolos. Sí, me como pasó para algo decir, y en su susto pude darme cuenta lo que significa. el otro día estaba, íbamos juntos, una pareja dice, íbamos juntos, tuvimos un accidente y yo me di cuenta que él era el indicado porque lo primero que hizo cuando vio que el carro se nos venía encima, me detuvo y me cuidó. Es un pequeño gesto, signo, pero uno lo traduce y dice, aquí encuentro el amor. Sí. Y en este detalle que tú me cuentas, yo diría desde la espiritualidad aquí es donde captamos, percibimos, notamos que nos están acompañando y que el amor a nuestros seres queridos no es algo que se quedó en el pasado, sino que sigue estando presente. Yeah. Y que de alguna manera dices, y me sigue acompañando. O sea, no nomás es ahorita, de aquí para adelante me sigue acompañando. Claro. Y como que son muy discretos, pero sí nos mandan pequeños guiños y se hacen notar en cierto tipo de detalles. Sí, claro, porque aparte uno asume que no hay vida después de la muerte porque interpretamos la vida como es ahora, Sí. ¿sabes? O sea, y para poder tener un poquito más de fe tienes que estar completamente abierto de que esa vida puede tener 1000 formas distintas.
No Sí. necesariamente a lo que estás acostumbrado, ¿no? Sí, y que a lo mejor ni me la puedo imaginar. Es Sí. algo más que rebasa lo que traigo en la cabeza y mi razón. La fe tiene que ver con confiar. Confiar. Entonces, pues no lo puedo demostrar, pero confío Sí. que así va a ser. Yo en lo personal digo, a ver, para mí la confianza, por ejemplo, en nuestros seres queridos, o sea, yo confío que me acompañan, que los voy a volver a ver, que me pasan la estafeta y que de alguna manera me están echando porras. Y que en ciertos detalles se hacen notar. Detalles discretos, que desde el amor puedo decir, este es un papacho, un guiño desde arriba. Digo desde arriba, cerotoplano, no sé, pero desde la fe yo digo, para mí esto es confiar. Yo tengo esta confianza, esta esperanza. ¿Cuándo lo voy a demostrar? Pues cuando llegue a la otra orilla. Pero yo creo que sí voy a llegar a la otra orilla y le voy a decir, abuela, usted estuvo aquella vez que estaba pasando esto y de repente sucedió o sentí tal cosa, ¿verdad? Qué padre. Yo creo que va a decir, pues claro, Claro. nomás que la orden es que seamos discretos, ¿verdad? Esa es mi confianza. O sea, Y es mi apuesta. O sea, si traigo 100 pesos, apuesto 100, no, apuesto 90 pesos, que así va a ser. ok. 10 si quieres, pues nomás para la otra opción. Sí, sí. Pero para mí esa es la fe, como aprender a confiar en eso. Sí. Sí, yo creo que, pues eso es lo que a veces yo quisiera compartirle a la gente, ¿no? O sea, la fe es algo que te ayuda, no te resuelve las broncas, no las resuelve, pero es muy diferente estar pasando una situación fuerte, difícil, con la confianza de que alguien me acompaña y me está dando fuerza a como a bloquear eso. Sí. Para terminar, Mayo, me gustaría preguntarte respecto al tema del Papa Francisco, me gustaría preguntarte cuál sería una buena señal ahora en los siguientes días que venga todo el tema del cónclave y así, para saber que vamos por buen camino. Pues cuando haya fumata blanca Sí. y salga el próximo cardenal ya hecho papa, mira, yo diría quien salga. Sí. Quien salga, o sea, al fin y al cabo vamos creyendo esto, o sea, en Jesús de Nazaret. Claro. Ha habido diferentes tipos de personajes que han desfilado por el papado, pero pues al fin y al cabo, quiero confiar que va a ser alguien que enfrente y que tome el toro por los cuernos que está de este mundo, en esta actualidad, en este mundo tal cual es. O sea, alguien que le va a entrar a los retos que se nos están presentando, alguien que va a dar esperanza ante las broncas, situaciones, problemas que estén en la actualidad. Me gustó mucho el discurso que dijo, esta es de la iglesia episcopal, o la episcopal de Estados Unidos, la obispa claro. que le habló Sí, a Trump. Sí, claro. O sea, yo dije, bravo, bravo, ahí está la presencia de Dios en Sí. ese discurso que está diciendo esta mujer que es Sí, tienes obispo razón. de la iglesia anglicana. Claro. O anglicana en Inglaterra, episcopal allá en Claro. Estados Unidos. Pero yo dije, qué testimonio y qué palabras de esta mujer. Y plantarle cara a este ensoberbecido presidente que cree que todas las puede, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo de lo que dijiste hace rato, cuando dijiste de ¿por qué permites esto? Y así, para eso te creé a ti. Para eso te dice. Sí. Ese es un gran ejemplo de eso. Ah, mira. Entonces, para mí ver un papa que está viendo el mundo y sobre todo está viendo a la gente y está atento a lo que están viviendo, sus alegrías, sus miedos, sus tristezas, yo creo que eso a mí yo diría, ay, ya. Pues Mayo, qué placer tenerte aquí. Nos echamos una buena platicada. Sin caguamas. Sí, hombre, nos faltaron. La verdad es que te agradezco mucho el tiempo porque pues, fue de un día para otro, te digo. Empezábamos esta serie de conversaciones hasta el 5 de mayo y se presentó esto y dije, no, yo quiero platicar con alguien de esto, ¿no? Y de verdad que hayas estado aquí ha sido un placer. No, pues muchas gracias, Checo, por la invitación. Gran plática, muy a gusto contigo y aquí con la banda. Sí, no, muchas gracias por, pues bueno, pues permitirme compartir lo que soy y sobre todo, pues lo que siento, creo que me deja en lo personal, pero a todos, ¿no? El testimonio Claro. del Papa Francisco. Sí, y digo, yo te lo quiero decir, creo que, digo, no es ajeno, que eres muy conocido aquí en la Por mi laguna donde totero. somos nosotros, y hoy entiendo por qué. La verdad es que tienes una calidez y una manera de hacer sentir a los demás muy, muy cálida, y eso siempre se agradece y se necesita un montón. Así que muchas gracias por
por todo lo que haces. No, pues gracias por tus palabras, gracias por la invitación.